la idea que tengo es la de contaros algunas de las experiencias que nosotros tenemos dentro de nuestro propio grupo a la hora de gestionar todos esos resultados de investigación más allá de la publicación, ¿no? ¿Vale? Podéis reutilizar la presentación, siempre me gusta poner la licencia y además la presentación ya está disponible en SlideShare, en caso de que la queráis reutilizar. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el outline de la presentación? ¿Cuáles son los mensajes principales? Simplemente para que si queréis ya desconectar justo después de esta slide, ya podéis desconectar porque son los mensajes principales que tenemos. El primero de ellos es que en muchas ocasiones, cuando hablamos de Open Science, mucha gente piensa inmediatamente en el Open Access. ¿Por qué? Porque ha sido lo primero que ha llegado de toda la línea de actividades que se realizan en el Open Science. Para mí es muy importante ir un poco más allá. Si hablamos de que Open Science es solamente Open Access, nos seguiríamos quedando con la idea de que las publicaciones científicas son el principal research output que tenemos. Y eso no es cierto, ¿no? Para mí la ecuación real es que Open Science es igual a Open Access, sí, Research Data Management y Research Object Management. Es decir, Research Output Management. Todos los elementos que trabajamos y también los Intermediate Results, que también son bastante importantes, ¿no? Por tanto, todos esos elementos tienen que entrar dentro de una política de Open Science y en el contexto de un investigador dentro de su propia política investigadora como investigador. El segundo mensaje que quería dar en esta charla es que todos necesitamos guías claras y enfoques, principal approaches, no sé ni cómo traducir eso en español, ¿no? Para adoptar este tipo de enfoques Open Science y que tienen que ser o bien community driven, ¿no? Dirigidos por la comunidad en la que trabajamos. Si alguien trabaja en astrofísica, ya existen una serie de guías muy claras, o dirigidos por la institución. Llamemos la institución la UPM en nuestro caso, o llamemos a la institución a un grupo de investigación concreto que tiene una serie de prácticas. Eso también es bastante importante. Y consideramos o esperamos que esto pay off, ¿no? Que al final le sacaremos beneficios. Y ahí pongo exactamente que es non-extra. O sea, en muchas ocasiones siempre se considera que hacer algo como Open Science es como un trabajo extra. Y si hablamos con nuestros compañeros en la universidad, si hablamos con muchos otros investigadores, parece como que lo consideran como un trabajo extra. El trabajo que requiere seguir políticas de Open Science no es realmente extra. Por tanto, es un trabajo que tendría que estar como parte del trabajo que realizamos normalmente. Esos son los tres principales mensajes y esto es más o menos de lo que voy a hablar. ¿Cómo hemos pasado, cómo podemos transicionar de lo que sería el Open Government Data, en el que tenemos experiencia, por ejemplo, nosotros en el grupo y que hemos trabajado con mucha administración pública, a realmente hablar de ciencia abierta en este mismo contexto? Os contaré un poquito del trabajo de investigación que hemos hecho para dar soporte a Open Science. También, pues un poco para que veáis de dónde venimos como grupo, qué cosas estamos haciendo y finalmente os contaré cómo como se dice en inglés, nos comemos nuestra comida de perro, ¿no? Como we eat our own dog food, ¿eh? En el contexto de nuestro propio grupo y cómo estamos implantando políticas de Open Science dentro del contexto del grupo, ¿no? Con el objetivo, pues eso, de dar un vistazo amplio a lo que tenemos. Vamos a empezar por esta primera parte, ¿no? Si hablamos de Open Data, ¿no? Que era uno de los elementos iniciales de los datos abiertos, hay pues una serie de definiciones, muchísimo trabajo hecho en el mundo de los datos abiertos. Y aquí cuando hablamos de datos abiertos podríamos hablar de datos abiertos en general, aunque de una manera tradicional durante estos años se ha estado trabajando sobre todo con datos abiertos gubernamentales, ¿no? Con datos abiertos que proceden de entidades públicas, de administraciones públicas y que tienen que ser libres, tienen que estar disponibles para todos, pueden ser reutilizados y redistribuidos de cualquier manera, incluso para hacer dinero. Lo que queremos es que nuestros datos abiertos, que están disponibles a partir de nuestras administraciones públicas, puedan ser utilizados por cualquiera. Y si generas dinero, mejor, porque eso influirá en los impuestos que se generan y, por tanto, revertirá al final en la sociedad. Cuando hablamos de Open Government Data, hay un montón de leyes, un montón de tradición legislativa que se ha venido generando, ¿no? Y que ha hecho posible que ahora mismo no se pueda discutir en el mundo gubernamental, en el mundo de las administraciones públicas, por qué tengo que dar datos abiertos o no. Concretamente, la más reciente es la directiva de Open Data, que ya no se llama solamente de Public Sector Information Reuse, sino que se llama de datos abiertos, que es del 2019, es de este año, y que por supuesto pues es la evolución de varias de las directivas que se han generado y que se han transpuesto a las correspondientes leyes y normas técnicas en España, ¿no? Y aquí tenéis pues un ejemplo, no voy a entrar en detalle obviamente, ¿no? Pero la idea es ver que hay legislación.
Por esa razón, los datos abiertos en las administraciones públicas están funcionando o están empezando a funcionar, ¿no? Como resultado de todo esto, lo que tenemos es una explosión de portales de datos abiertos. No sé cuántos de vosotros ha visto o ha visitado alguno de los portales de datos abiertos de vuestro municipio o del gobierno. ¿Alguien ha entrado alguna vez? ¿Sí? ¿Algunos? ¿No todos? Os animo. El de Madrid tiene un montón de información súper interesante. La calidad del aire es una de las que ahora mismo casi todo el mundo está mirando, ¿no? Continuamente. Bueno, pues se ha dado lugar a esta explosión de portales de datos abiertos y, por ejemplo, nosotros como grupo pues hemos estado ayudando en muchas de estas actividades, pues desde la perspectiva de ofrecer el valor tecnológico, ¿no? Cómo hacerlo tecnológicamente, con la Biblioteca Nacional de España, con el Instituto Geográfico Nacional, con la EMET. Hemos estado trabajando con muchas ciudades, por ejemplo, con Zaragoza, con Madrid, con Santiago de Compostela, con Coruña, y además hemos estado en redes temáticas, grandes proyectos en los que se están haciendo normas técnicas, se está trabajando para intentar que todas estas ciudades vayan publicando sus datos de la misma manera, de una manera que sea interoperable y que, por tanto, pues nos pueda dar mucho más beneficio económico y social, ¿no? Ese es más o menos el trabajo de donde venimos. Claro, pero aquí hemos venido a hablar de Open Science, ¿no? Y Open Research Data, ¿no? Que parece que era el foco que teníamos, ¿no? ¿Se parece el Open Research Data al Open Government Data? Esa sería una pregunta abierta, ¿no? Por un lado podríamos decir que no, ¿no? ¿Realmente son muy diferentes? No, es decir, se parecen bastante, ¿no? ¿Y por qué se parecen bastante? Porque, en cierto modo, si pensamos en los requisitos de atribución, de compartir igual, etcétera, estamos combinando con lo que para nosotros son los requisitos de Open Science. Además, los funders, ¿no? Las personas que nos financian, nos están pidiendo que generemos Open Research Data. Es decir, estamos totalmente de acuerdo con esto y ya lo hemos visto en la charla también, en las charlas anteriores. Es decir, estamos en esta línea en la que no hay grandes diferencias entre unos tipos de datos y otros. Pero por otro lado sí que os diría que sí. Hay diferencias, todavía hay muchas diferencias. Una de las primeras es que no hay una historia tan grande de legislación. ¿Por qué ha sido posible tener datos abiertos gubernamentales? Porque ha habido mucha legislación. Porque se nos ha obligado, desde las administraciones públicas, se nos ha obligado a nosotros mismos a ser los que estuviéramos proporcionando datos abiertos de nuestra administración pública. Además, todo el trabajo fundamental se ha centrado en Open Access. Eso es lo que sí que está ya bastante bien regulado, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Por otro lado, no solamente estamos pensando en el uso y en la reutilización, estamos pensando en la reproducibilidad, porque en la ciencia la reproducibilidad es muy, muy importante, y este es un aspecto que es un poco distinto con respecto a lo que tenemos en datos abiertos gubernamentales. Y finalmente, porque los datos por sí mismos no son útiles en muchas ocasiones, si son datos de investigación, si no vienen acompañados de todos los otros artefactos que se han utilizado para crearlos y para poderlos reutilizar. Algo que no necesariamente es el caso cuando estamos hablando de nuevo de datos abiertos gubernamentales, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay diferencias en algunos casos, no hay tantas diferencias en otros, pero creo que podemos aprender de este tipo de problemas que ya se han abordado, ¿no? en el contexto gubernamental. De la misma manera que en el contexto gubernamental hemos tenido una explosión de portales de Open Data, en nuestro contexto científico tenemos una explosión de portales de Open Data. ¿Dónde pongo mis datos? ¿Los pongo en el repositorio genérico, que es Zenodo, ¿no? Como diría Eva Méndez, que debe andar por ahí ya ha debido de volver, sí, es el de los pobres, ¿no? El del que no tiene otra cosa donde ponerlo, ¿no? Y entonces lo colocas en Zenodo, lo ponemos en los específicos regionales, como va a ser uno de los que nos presenten ahora, de datos. Lo ponemos en uno del dominio, es decir, si estoy en astronomía yo quiero ponerlo en el Virtual Observatory, que es donde van todos los astrónomos a mirar los datos. O los ponemos en uno de una institución específica, ¿no? Por ejemplo, este es el portal de datos que se está generando dentro del INIA, uno de los centros del CSIC, para gestionar todos los datos públicos que van a hacer en abierto. Así que probablemente luego se pueda federar con este y con este, ¿no? De hecho, ese es el trabajo que estamos haciendo técnicamente. De la misma manera, tenemos un montón de tecnologías alternativas y existen grandes discusiones sobre cuál es el que tengo que utilizar. ¿Tengo que utilizar Invenio, que es el que está detrás de Zenodo, o Dataverse? No, es que es mejor CECAN, es que es mejor Fixer. Bueno, pues tenemos muchas alternativas tecnológicas y además, uno de los grandes problemas, un montón de esquemas de metadatos. Es decir, los metadatos que utilizamos en un sitio o en otro, en un dominio o en cualquier otro, no son necesariamente siempre los mismos. Por tanto, tendremos que trabajar en cosas que ya se han hecho en los datos abiertos gubernamentales para
unificar los esquemas de metadatos, por ejemplo, de ahí sale algo como DCAT, y también para ver cómo se pueden hablar todos estos sistemas que de momento no necesariamente se hablan unos con otros. ¿De acuerdo? Es decir, que hay elementos que tenemos que tener en cuenta. De hecho, ¿estamos aplicando las cosas que hemos aprendido de los datos abiertos gubernamentales? Bueno, estamos haciendo algunos de los mismos errores, estamos cometiendo algunos de los mismos errores. En muchas ocasiones he visto que basta con poner la infraestructura para decir que ya estoy haciendo Open Science, Open Research Data Management. No, la infraestructura es un elemento de todos los que hay que tener, pero hay que tener una gobernanza. Si no hay gobernanza y no están convencidos los investigadores, podemos tener la infraestructura fantástica. Zenodo es fantástico. Yo lo he visto técnicamente, he tenido que evaluarlo técnicamente y funciona muy, muy bien, pero tenemos que tener la gobernanza. Por esa razón estaba la Fecita aquí, que es uno de los miembros de OpenAIRE, para poder decir qué es lo que se tiene que hacer en España. Que tengas más objetos en tu repositorio no quiere decir que seas mejor. Esto ocurría muchísimo en los portales de datos abiertos gubernamentales. Tengo 100 datasets y tú tienes 80, yo soy mejor. No tiene que ser el caso, ¿vale? Finalmente, hay algo muy, muy importante. No tenemos instrucciones claras de qué es lo que tenemos que subir y qué es lo que no tenemos que subir. En principio todos diríamos todo. Pero todo para que tenga sentido, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Y si yo tengo 3 datasets que están relacionados con un experimento, ¿lo subo como un único dataset o como 3 datasets distintos? Eso tendremos que verlo porque queremos evaluar los currículos de tenure teniendo en cuenta el Open Science Practice. Entonces también tendremos que ver qué es lo que podemos hacer. Y finalmente eso, el Critical Governance. ¿Deberían ser los investigadores los que lo gestionen? Que es como estamos haciéndolo ahora. ¿Deberían ser los data centers, que como pasa en muchos de los casos en los que tenemos Big Data de Research Data? ¿O deberían ser las libraries, deberían ser las bibliotecas? Bueno, pues todavía no tenemos muy, muy claro quién es el que tiene que hacer este tipo de trabajo, ¿no? Además, tenemos algunos otros problemas, ¿no?, que ya se están empezando a resolver. Por ejemplo, Zenodo los resolverá pronto. La relación entre todos los Research Artifacts, no existe una relación clara entre el Data Management Plan y cómo esos datos realmente se ejecutan, ¿no? Nosotros decimos una cosa en el Data Management Plan. Me gustaría ver si realmente eso lo convertimos en realidad o no, ¿vale? Y muchos otros elementos que podríamos incluir. Por tanto, bueno, el mensaje es: tenemos todavía cosas que aprender de los datos abiertos gubernamentales, que ya se han resuelto en ese caso, pero además tenemos que tener en cuenta las cosas que son propias del mundo de la investigación y tenemos que tratarlo de una manera disciplinada. ¿De acuerdo? Tenemos que sentarnos todos juntos y decir cómo lo vamos a hacer como instituciones para luego ir un poquito más allá, ¿vale? Pero como no tenemos una legislación que nos obligue tan fuertemente a hacer las cosas, no solamente los funders, pues tendremos que hacerlo bottom-up, porque no se puede hacer top-down como se ha tenido que hacer en el contexto de las administraciones públicas. Vamos ahora a la parte de algunos trabajos que hemos hecho técnicos dentro del grupo de investigación. Llevamos varios años trabajando en áreas relacionadas con Open Science y en cómo la semántica puede ayudar al Open Science, pues para hablar de este tipo de cosas. La primera de ellas es empezar a pensar cuáles son los componentes principales que tenemos en la investigación. Pues en cualquier investigación, sea in vivo, in vitro, in silico, normalmente tenemos estas cosas, ¿no? Tenemos datos, método y equipamiento. Podríamos simplificarlo. Esto es todo lo que normalmente gestionamos. Son los elementos principales con los que trabajamos. En cada uno de ellos se generan datos. No solamente están aquí, también pueden estar aquí. Y el método también se puede representar de una manera open. Es decir, tenemos que adoptar el Open Science Method en todos estos aspectos, ¿no? En cierto modo, esto es algo que le presento a los estudiantes de máster que quieren o potencialmente pudieran hacer un doctorado, para explicarles cómo funciona el research, ¿no? Tenemos aquí al scientist, que es normalmente el estudiante. Aquí tenemos a otro scientist, que puede ser el supervisor, y aquí tenemos al librarian, ¿no? Está ahí, bueno, es un poco feo, ¿no? Pero bueno, es que era la figura. Yo puse librarian en Google y es lo que salió, ¿eh? Bueno. Vale, perfecto, muy bien, así me gusta. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desde el primer momento en el que empezamos a trabajar, tenemos lo que podríamos llamar nuestro Research Object, que es la agregación de todos esos elementos con los que estamos trabajando, los papers que estamos leyendo, las referencias bibliográficas, el software, la descripción del método, los datos. Todos esos elementos tienen que estar ordenados de alguna manera. Ya os contaré, en nuestro grupo normalmente los ordenamos en Git, ¿vale? En un sistema de control de versiones, en GitHub, porque es lo que hacemos, porque generamos mucho software, ¿no? ¿Vale? Esto tiene una línea de evolución durante el tiempo que estás trabajando, durante tus 3 años de PhD, eso va evolucionando, ese Live Research Object.
Vas trabajando, vas metiéndole datasets, en algún momento hablas con tu supervisor, haces una copia y dices, esto es lo que tengo ahora, este es mi trabajo actual. Hasta aquí he llegado. No es un paper, que es lo que normalmente hacemos para evaluar, ¿no? Y para comentar, ¿no? Pueden ser todos esos objetos. Yo también quiero ejecutar el código, a ver si realmente se están ejecutando bien los experimentos o no. A continuación, después de la reunión, pues mira, creamos el paper, quitamos una fuente de datos, escribimos otro texto, ponemos otra pieza de código y finalmente decidimos hacer una nueva versión que es la que vamos a mandar a una revista, ¿no? ¿Cómo la mandamos? De momento la tenemos que seguir mandando como un paper, ¿no? Aunque ahora os contaré cosas que hacemos adicionales a esto, ¿no? Llega el momento en que nos llegan las revisiones y nos dicen, oye, puedes publicar. Ese es el momento en que los librarians se activan, ¿no? Porque nos dan soporte para tener ahí ese objeto o conjunto de objetos desplegado en los Open Archives o donde corresponda, ¿no? Eso es más o menos lo que tradicionalmente hay. Y cuando este Research Student termina y empieza otro nuevo, pues hago una copia de lo que tenía y normalmente el gran error que cometemos es que copiamos de esto. Si nos basamos en el paper hemos perdido toda la trazabilidad de lo que se ha estado haciendo, ¿vale? Esa es la situación, eso es lo que tenemos. Para ayudar en esto, en esta agregación, estuvimos trabajando ya hace varios años, junto con muchos otras personas, otras instituciones, en el concepto de Research Object. El concepto de Research Object como una agregación de recursos digitales que se utilizan en los experimentos científicos, ¿de acuerdo? De cualquier tipo, cualquier cosa, es una agregación. Es decir, tengo el DOI de mi paper, sí, el paper también es importante, pero también tengo el repositorio en GitHub de mi software y también tengo algo en Protocols.io, si estoy haciendo trabajos de protocolo, ¿vale? Esto es ahora mismo una recomendación que existe, que hay mucha gente que se está utilizando y de hecho técnicamente seguimos avanzando en cómo representar estas agregaciones, ¿no? De hecho, desde el punto de vista de las bibliotecas se utiliza OAI-ORE, es decir, que son protocolos que son conocidos, ¿no? ¿Qué otras cosas hemos estado haciendo? Oye, pues vamos a mejorar el tratamiento de los datos, de nuestros propios datos y también de los metadatos. Vamos a ir adquiriendo metadatos desde el momento en que empezamos a trabajar. No lo dejemos al final. Otro de los grandes errores, y sobre todo cuando archivamos y cuando queremos publicar, es cuando añadimos todos los metadatos. ¿Por qué no lo hacemos mientras vamos trabajando? Porque tenemos un montón de información de provenance. Pues aquí hemos estado haciendo mucho trabajo en Data Management, Data Publication, aquí tenéis el ejemplo de línea, tenemos datos de sensores que estamos ahora mismo gestionando, visualizando, y estamos haciendo muchísimo trabajo en Citizen Science con un aspecto muy importante. Para nosotros, cualquier proyecto de Citizen Science tiene que hacer los datos obligatoriamente abiertos. Si estamos utilizando, entre comillas, ciudadanos para aportar datos, que es uno de los grandes aspectos que se utilizan en Citizen Science, debería ser obligado en todas las calls de Citizen Science que los datos fueran abiertos. Eso es una llamada a la FECIT para que lo ponga en sus calls, ¿vale? Seguimos. ¿Qué más hemos trabajado? Protocolos de laboratorio, un aspecto que es también muy importante en muchos lugares donde se hace investigación y donde se hace investigación en wet labs, ¿no? En laboratorios donde se mezclan cosas, ¿no? Y se hacen pruebas. Bueno, pues aquí tenemos creadas ontologías, por ejemplo, modelos de cómo debería describirse un protocolo de laboratorio, cómo se deberían describir los agentes, los reactivos que utilizamos, los instrumentos que utilizamos, de tal manera que tengamos todo eso organizado completamente. Y, bueno, pues podéis ir a Smart Protocols y podéis encontrar esa información. Y finalmente, incluso con nuestro gorro ya mucho más computacional, ¿no? Y de gente que viene de una escuela de Computer Science, pues también hemos trabajado en la reproducibilidad computacional de los experimentos científicos. Hemos cogido un montón de papers que existían en áreas como astronomía, genómica, etcétera. Los hemos intentado reproducir, por supuesto eran imposibles de reproducir, y lo que hemos intentado ver ha sido cómo podíamos crear de nuevo las máquinas virtuales, el entorno computacional que fue utilizado para poder reproducir esos papers, y cómo podemos describir ese entorno computacional para que sean reproducibles en el futuro. ¿De acuerdo? Estos son todo, cada uno de ellos es prácticamente una tesis doctoral que hemos estado realizando dentro del contexto de nuestro grupo. Bueno, pues os he contado un poco nuestras experiencias, para que vierais también el aspecto de investigación, qué cosas hemos estado haciendo. Ahora, si hemos estado haciendo investigación en Open Science, tenemos un montón de experiencia en Open Government Data, ¿realmente hacemos esto dentro del contexto de nuestro grupo?
Es decir, lo aplicamos, no lo aplicamos, nos comemos nuestra comida de perro, ¿no? ¿Cómo se hace? No sé cómo se dice eso en español, pero bueno. ¿Vale? ¿Eh? No sé, pero suena muy mala que sí. Bueno, pues, en primer lugar, nuestra primera pregunta debería ser, ¿cuáles son los artefactos de investigación que gestionamos nosotros en el grupo? Los papers, las publicaciones, por supuesto. Ahora tenemos la siguiente charla que va a tratar mucho sobre papers y open access. Segundo caso, los Data Management Plans. Sí, nosotros utilizamos en este caso DMP Online, pues por lo que teníamos en el momento que empezamos. Ahora seguramente iríamos a Pagoda y empezaremos a utilizarlo, ¿no? Al final es la misma base tecnológica y nos permite representar lo mismo. Nuestros datasets los publicamos en GitHub y aquí tenéis algunas URLs a las que podéis entrar luego y podéis ver qué es lo que estamos publicando. El código fuente también. Las imágenes en Docker, los modelos y las APIs, los modelos de Machine Learning que utilizamos, los de inteligencia artificial que publicamos y que están disponibles, los publicamos también para que puedan estar disponibles para que cualquiera lo pueda reutilizar en cualquier momento. También hacemos, por el nombre del grupo, ontologías, tesauros, muchos recursos que estamos generando y que de nuevo los publicamos en GitHub y además los publicamos online. Y pongo aquí unos puntos suspensivos porque no se me ocurrían más, pero seguro que si reviso nuestro repositorio en GitHub me encontraré muchas más cosas. Esa es nuestra forma de adoptar un enfoque de Open Science a la hora de poner todos los recursos en abierto. ¿Qué más cosas tenemos? Todavía nos quedan algunas, ¿no? Por ejemplo, pero algunas de las prácticas que tenemos, como guías para toda la gente que trabaja en nuestro grupo. Cuando comienzas un nuevo experimento, una nueva investigación, abres un repositorio en GitHub. Ya tienes un lugar donde dices, aquí estoy trabajando. Es un anuncio para el exterior. Curiosamente hay gente que está suscrita a nuestro repositorio en GitHub y en cuanto abrimos algo, recibimos una consulta de, oye, ¿estás trabajando en esto? ¿Vale? Es como anunciar en lo que vamos a trabajar. Nuestro repositorio se conecta a Zenodo. ¿Por qué? Porque, bueno, nos da los DOIs. No es para muchas más cosas, nos da los DOIs y archiva. Pues ya está, perfecto. Ya sabemos que cada vez que hacemos una release, automáticamente tendremos un nuevo DOI o se incorporará al DOI existente. Es muy útil y es automático, no nos tenemos que preocupar, no es extra work. Todo esto no es extra work, es normal work. ¿Vale? Nuestros papers citan esos DOIs. Tenemos estrictamente prohibido, y seguro que si hacemos un repaso de nuestros papers, en alguno aparece, cosas parecidas a Dropbox, Bitly o Google Drive. Y me enfado mucho cada vez que veo un paper que tiene una referencia a Dropbox. ¿Vale? Lo sabéis, a los 6 meses ha desaparecido el link de Dropbox porque se te ha llenado. ¿Vale? No lo hagáis nunca, ¿no? Y si alguno tiene que publicar, no lo hagáis nunca. Tuiteamos. Cuando generamos un paper, describimos de una manera más cercana al ciudadano qué es lo que tiene ese paper. No la parte técnica, sino que decimos lo que hay. Aquí tenéis un ejemplo de unos datos generados del Instituto Geográfico Nacional, un paper que publicamos, y contamos qué es lo que tiene el paper, de una manera general. Y finalmente tenemos nuestra propia comunidad en Zenodo, no se ve el link, perdonad, en la que precisamente pues estamos colocando todos esos research objects, ¿no? Datasets, papers, software que estamos generando y donde poco a poco estamos incrementando las cosas. Esta no está completa todavía nos queda muchísimo por hacer, porque hemos empezado a adoptarlo un poquito más tarde, ¿no? Pues tenemos historia de más de 15 años de software, pues esto más o menos cubre el último año, ¿no? Que es lo que andamos haciendo, ¿no? De hecho, me ha gustado mucho esta slide, entonces la he tomado de Ivo y he dicho, bueno, pues vamos a incluirla. ¿Cuántas de estas cosas estamos haciendo en el grupo? Estas. No todas, ¿eh? Hay cosas en las que no creemos y aquí podemos abrir un debate. Yo no creo en esta parte de aquí abajo, pero aquí podemos abrir un debate muy, muy grande. No creo en compartir los grant proposals. Pero bueno, eso es una estrategia de nuestro grupo y creo, bueno, pues que tiene su justificación, ¿vale? Porque hay dinero involucrado y hay mucha competitividad. Por tanto, no me lo creo, pero sí que creemos en muchas de las otras cosas que se pueden hacer. Y estas son, así en un análisis muy, muy rápido, de las cosas que hacemos. Y por tanto, esto también me da alguna idea de algunas cosas adicionales que deberíamos hacer. Así que me ha venido muy, muy bien el tener esa referencia. Para terminar ya, ¿no? Un poco con el resumen, con lo que he comentado al principio del todo, realmente los mensajes clave, los mensajes más importantes de la charla son, en primer lugar, Open Science no es Open Access solamente, ¿no? Tenemos que considerarlo, Open Access es importante, pero tenemos muchísimos otros elementos que hay que gestionar.
Se está poniendo el foco en una gran parte del trabajo de Open Science en los datos. No son solo los datos. El software es tan importante como los datos. Por tanto, debemos ir todavía más allá. Sé que los pasos que hay que ir dando son poco a poco, ¿no? Es decir, tenemos los papers, ahora ya se está empezando a trabajar con los datos y lo veremos ahora en la siguiente charla. Como ya tenemos papers y datos, nos quedan todavía todos los demás objetos que tenemos que gestionar. Necesitamos esas guías claras. O sea, a mí me encantaría que la UPM me diera unas guías claras. Me dijera, mira, en la UPM las cosas que hay que hacer son estas. O en Madrid las cosas que hay que hacer son estas. Pero que no sean los funders, que sean bottom-up, dado que tenemos que hacerlo bottom-up, que sea nuestra propia institución la que mire todo el trabajo que hacemos dentro de la universidad, con toda la variedad que hay, y nos diga, así es como tenemos que publicar las cosas en Open Science. Porque de esa manera lo haremos todos de la misma manera que hacemos el Open Archive de la UPM, que se creó en un determinado momento y ahora mismo ya funciona de una manera, yo creo, normal, es parte de la organización. Y finalmente, creo que no hay extra work. Como os he enseñado, realmente es parte del trabajo que normalmente hacemos, por tanto es solamente publicarlo, generar los metadatos mientras trabajamos. No nos va a llevar un extra work y seguramente payoff, ¿no? Como decía Ivo anteriormente. Así que nada, esto es todo. Muchas gracias. Quería preguntarte si podías explicar un poco el papel del European Open Science Cloud en esa relación en la que dices que tenemos que hacerlo de abajo arriba, pero realmente mi percepción de TPCID es que las publicaciones en acceso abierto sí que sufrieron un proceso de conceptualización del problema y de desarrollo de infraestructuras de abajo arriba, para mí muy evidente, mientras que los datos de investigación, la percepción que tengo yo es que es más bien de arriba abajo y que esa instancia de la comisión que se empieza a poner en marcha las infraestructuras de datos, pero yo veo desde donde estoy yo que la infraestructura clave que va a dominar va a estar totalmente modificada, o sea, articulada a través de líos, y creo que igual puedes explicar un poco más. Yo creo que uno de los aspectos clave que tenemos en las infraestructuras de datos es que frente al paper, ¿no? Que es un elemento, ¿cuánto pesa un paper? Pues pesa 1 mega, 2 megas, ¿no? Si lo pensamos desde el punto de vista de cuál es el objeto que estamos gestionando. Es un objeto que es claro de gestionar, que tiene unos metadatos muy muy claros y que por tanto, bueno, pues más o menos podemos aplicarlos a cualquier disciplina científica. Cuando estamos hablando de datos de investigación hay muchísima variedad. Tenemos los Big Data Centers, ¿no? Pues en astronomía es muy muy claro, es que tienes que tener una cantidad de datos ingente y por tanto tienen que entrar los data centers a trabajar, ¿no? Y de ahí salen todas las especificaciones que tenemos en astronomía o todo lo que se vaya a hacer en SCA, etcétera, ¿no? Pero luego tenemos el long tail data. El long tail data es pues el que tiene cualquier investigación, que tiene en su Excel si es un investigador de ciencias sociales y lo va a tener perfectamente, o todas sus entrevistas si las quiere poner a disposición del público para cualquier otra cosa o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Hay muchísima más variedad y además hay muchísimos más formatos de metadatos que no están unificados. Ahí es donde tenemos la principal dificultad a la hora de trabajar con el Research Data Management, ¿no? Porque tenemos muchísima más variedad. Dicho esto, es obligatorio, ¿no?, que nos planteemos cómo queremos proporcionar ese acceso a los datos. Por un lado, yo creo en las comunidades. Cada comunidad tiene sus propias plataformas de datos en general, que son en las que normalmente los investigadores han estado generando, han estado subiendo sus datos porque es donde los comparten. Esas se tienen que mantener. E IOSC tiene que dar soporte a esas plataformas de datos. ¿De acuerdo? Es inevitable que IOSC tenga que dar soporte. Otro aspecto es que en la generación de los metadatos asociados a los datos se puedan establecer los canales necesarios para que los metadatos sean de una manera global, al menos haya un core de metadatos común y luego haya las extensiones que sean de cada una de las comunidades. Y yo creo que ahí es donde estaría la clave para que todo pudiera funcionar de una manera mucho más pues estable, normal, más orgánica y que se combinara esta parte bottom-up y la parte top-down. Es decir, no voy a tener que subir todo a Zenodo. ¿Por qué? No, pues a lo mejor si yo ya tengo mi Virtual Observatory, Zenodo lo único que puede mantener, por ejemplo, ¿por qué no? Es el DOI. Vale, genial, si es que no lo has generado ya en otro sitio. Vale. La diapositiva que has puesto el flow, ¿en qué momento de un grupo, quizás, bueno, informática o código va por una parte y lo que hacemos productos más así, siempre pensamos en la patente, el registro?
¿en qué momentos planteáis en todo ese flow el análisis de propiedad intelectual por si pudiera ser explotable? Porque no podemos ir en contra del... No, por supuesto. Esa es una de las preguntas. Y la otra que quería saber era tu opinión sobre si los datos y los papers tienen que estar juntos o el paper se archiva en un sitio y los datos pueden ir por otro sitio. Vale. Empiezo por la segunda, es la más fácil. Deben estar enlazados. Deben estar enlazados, ya está. ¿Dónde se archiven? Me da igual. Me da igual con las características que poco a poco vayamos aprendiendo y dónde los queramos colocar, pero deben estar al menos enlazados. Es decir, el paper tiene que contener los DOIs en el texto, porque es donde normalmente lo ponemos, pero además en los metadatos. O sea, este paper utiliza estos datos, ¿vale? Y utiliza este software y utiliza estos otros elementos. Y al revés. O sea, yo creo que eso es bastante importante. En la primera, ¿de en qué momento lo hacemos? Si los fondos son públicos, ni nos lo planteamos. Desde el minuto 1 es todo público. Nuestro repositorio es público. Ya os digo que nos sorprende que de repente llegue, en cuanto hemos registrado un nuevo repositorio en nuestra organización de GitHub, alguien que está interesado en el tema porque está trabajando en ese tema, nos contacta. Nos contacta y dice, oye, que estás haciendo una ontología de transporte, pero si esta misma la estoy intentando hacer yo. Ah, vale, pues genial, mira, ya hemos encontrado una colaboración posible. Si los fondos son públicos, no nos lo planteamos. ¿De acuerdo? Eso me va un poco en contra, porque el propio contrato de la comisión, después de explicarte que tienes que hacer todo en abierto, no sé qué, el siguiente artículo es, pero diga, cuidado, esto, el investigador tiene que proteger la competitividad europea y la Open Science tiene que ir hasta donde pueda ir. No tenemos ningún problema en el software. El software, sobre todo en el caso del software, es algo que evoluciona tan rápido que tu software dentro de un año ya no es competitivo. Es que nos da igual. Nos da exactamente igual. Preferimos que haya gente contribuyendo a nuestros repositorios de software antes que cerrarlos completamente. Si el trabajo es privado, es con una empresa privada o en algún otro contexto, se decide en cada momento. O si es algo que estamos invirtiendo nosotros privadamente, ¿no? Como grupo queremos empezar a hacer un trabajo muy concreto y estamos esperando, pues normalmente aplicamos un periodo de embargo. O cuando trabajamos con Panama Papers, pues tuvimos que aplicar un periodo de embargo. Nos dijeron, oye, no podemos publicar el reconocedor de entidades que estamos utilizando, no lo podemos publicar hasta que no hayamos sacado las noticias de los Panama Papers. Una vez que salieron, pues automáticamente se publicó y se hizo público. El periodo de embargo habitual fueron 6 meses, me parece. Por ahí había. Bueno, lo mío es una pregunta no muy específica, más general, no sé si realmente es el momento, pero has comentado y me ha gustado mucho esa visión de que llega un momento que todo el mundo comparta todo su trabajo, no solo el paper, sino el código, todos los resultados y demás. Y eso me gusta mucho, pero me cuesta mucho imaginar que eso se vaya a producir de forma masiva cuando realmente la ciencia, la financiación, es un proceso competitivo donde tú tienes que tener tus habilidades, tener ventajas respecto a los demás para poder tomar competitivos. Eso de compartirlo todo, o sea, no sé si siempre dependeremos de que haya buenas personas que compartan lo suyo, o sea, que no sé si se va a hacer de forma, no me imagino que sea de forma masiva, que todo el mundo bueno. Es un análisis que es perfectamente válido, ¿no? El analizarlo y el entender, oye, qué es lo que puede ocurrir. Puede depender, digamos, también de los dominios en los que se trabaje, del grado de competitividad en algunos dominios o no, ¿no? Hemos tenido casos en los que nos hemos encontrado proyectos europeos que están utilizando nuestra tecnología y no nos han dicho nada. Perfecto. Bueno, pues con eso ya contamos. Es como el que coloca un grant proposal, ¿no? También, o sea, ya os digo que yo el nivel de grant proposal no me lo creo, pero en otro contexto pues pueden utilizar nuestra tecnología y no hay ningún problema. Al fin y al cabo, nuestra intuición es que si creas, por ejemplo, en el caso de un software de investigación, si creas ese software de investigación, se suma muchísima gente a utilizar ese software de investigación, tú sigues siendo el grupo de referencia que ha creado ese software. Por tanto, a la hora de ser competitivo, ¿a quién van a llamar en un proyecto europeo como partner para hacer esta cosa? Hombre, si estos son los que gestionan esto, no hace falta ni que le diga a nadie quién es el que lo está haciendo, ¿no? Es decir, que hay que jugar un poquito con ese aspecto también. Pero es perfectamente válido y es algo en lo que tenemos que reflexionar siempre. Y las licencias que pones para el uso, o sea, dices, me he encontrado con gente que está usando lo mío y no he hecho nada.
supuestamente la licencia te serviría para defenderte en el hipotético caso de que te quisieras defender. No hay ningún problema. Nuestras licencias, por ejemplo, la mayor parte del software, la licencia es Apache 2. La que utilizamos. Hay variantes, dependiendo del caso. Apache 2 permite que lo utilices incluso comercialmente, si quieres. Es la mayor parte de las licencias que utilizamos. Lo único que tienes que hacer es citar la fuente cuando lo utilizas. Es que la cultura del software es muy... Claro. Es que está muchísimo no estar de acuerdo contigo en algo. Obviamente estoy de acuerdo contigo en todo, menos una cosa. Cuando comentas que no estás de acuerdo en compartir las propuestas a nivel proposal no hay dinero detrás. Yo estoy de acuerdo en no compartirlas en un momento competitivo, porque si no sería una co-creación colectiva de una propuesta, que te den dinero todos los participen y también una forma de financiar. Pero estoy completamente de acuerdo en que una vez financiadas se compartan, porque sostengo que la comisión paga 3 veces el mismo deliberable. Absolutamente. Concretamente en el ámbito del CDTICA, de datos de salud, ahora mismo hay 4 proyectos en desarrollo, además de iOS Live. Y por una razón y por otra, yo conozco algunas de las propuestas, una porque estoy involucrada y otras porque conozco a la gente, tal y cual. Y vamos, te lo garantizo. Y creo que es una pérdida de recursos impresionante que no se comparta la población. No es una cosa es compartir la propuesta completa, otra cosa es compartir los outputs de la propuesta, digamos, si lo pensamos, los deliverables. Estos son los deliverables que voy a hacer. Perfecto, me parece bien. Este es el plan de trabajo un poco para a lo mejor coordinar propuestas, que es el trabajo que debería hacer la comisión en este caso nuestro. Vale, perfecto. O sea, debería haber una fase como existía en FP7, una fase de negociación en la que la comisión dice, este deliberable quítalo porque ya lo están haciendo otros, o por lo menos, o amplíalo. Vas a tener que trabajar sobre lo anterior y vas a tenerlo que ampliar. Y no son 2 person months, sino que es 1 person month lo que tienes que emplear. Eso sí que debería hacer. Dar la propuesta, digamos, algunos de los textos de la propuesta, yo no estoy de acuerdo. Por experiencias. Sí, si lo pide, cambia las reglas de juego, por supuesto. ¿Sí? Muy bien.